Bueno, vamos a resolver ahora este ejercicio donde se nos presentan tres mallas, pero veamos que esas tres mallas en realidad las podemos simplificar porque hay dos y dos elementos que están en paralelo. Pero me están solicitando que determine el voltaje V1 y el V2, que si lo notamos se encuentran en las resistencias que están justamente en paralelo, pero más alejadas de la fuente. Y además las corrientes I1 y la corriente I2 y la potencia en cada una de esas resistencias, la de 12 y la de 40. Este ejercicio que lo podemos resolver por varios métodos, pero vamos a resolverlo utilizando la técnica de el divisor de voltaje y el divisor de corriente. Si recordamos un poquito, se tienen que cumplir unas condiciones y es que el divisor de voltaje, para que se cumpla, yo necesito tener dos resistencias en serie, ¿ok? Para que yo pueda dividir un voltaje, pues necesito saber cuál es el valor del voltaje que voy a dividir y tener las resistencias que voy a dividir en serie. Pero también recordemos que el divisor de corriente me pide que para poder aplicar esa fórmula, yo necesito tener dos resistencias, pero que se encuentren como en paralelo. ¿Ok? Esa es la condición para poder aplicar el divisor de corriente. Ahora, yo me quedo viendo este circuito así como está y me doy cuenta que no puedo aplicar el divisor de voltaje. ¿Por qué? Porque no tengo dos resistencias en serie. Así como está el circuito, no las tengo. Que puedo hacer unas simplificaciones para que el circuito me quede con dos resistencias en serie, pues claro. Pero así como está, todavía no se puede. ¿Y qué tal con el divisor de voltaje? Dice que se necesita tener dos resistencias en paralelo. Y entonces usted llega y ve y dice, mira, ahí arriba tengo dos en paralelo y hacia la derecha tengo dos en paralelo, entonces apliquemos el divisor de corriente. No, todavía no lo puedo aplicar. ¿Por qué? Porque así como está el circuito, desconocemos, no sabemos cuál es el valor de la corriente que quiero dividir. Entonces, así como el circuito está, todavía no puedo aplicar ninguna de las dos técnicas. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Bueno, simplificamos un poco, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito de simplificación de cosas que están en serie, cosas que están en paralelo. Reordeno el circuito y ya con eso podemos aplicar la técnica de divisor de voltaje o del divisor de corriente según conveniencia de lo que yo vaya ocupando. Entonces, bueno, ¿qué les parece si eh, simplificamos estos dos elementos que están aquí en paralelo y los podemos llamar al resultado de esos dos, los podemos llamar RA? Y si simplificamos a estos otros dos, el resultado de esa simplificación la podemos llamar RB. ¿Ok? Entonces esto es, matemáticamente hablando, 1 entre 12 más 1 entre 6, todo esto elevado a la -1. Y en el caso del RB sería 1 entre 10 más 1 entre 40 elevado a la -1. Vamos a meter esto en la calculadora a ver cuánto nos da en cada caso. En este caso el RA sería de 4 y el RB de 8. ¿Ok? Y el RB de 8. Entonces yo puedo pues reescribir el circuito y vean cómo me quedaría ese circuito. Ahora me queda pues acá este que es mi RA, que me dio 4, y este que es mi RB,
que me dio 8. Aquí es la fuente, que era de 30 volts. Y entonces vean que ya se cumple este principio que pusimos aquí, de que el divisor de voltaje yo lo puedo aplicar cuando tengo dos resistencias en serie. Entonces veamos que yo aquí puedo decir que eh, vamos a llamar a este voltaje el voltaje VA y a este voltaje VB. Aplicando la fórmula del divisor de voltaje, decimos que VA es igual a, en el numerador, la resistencia que estoy examinando, la de 4. En el denominador, la que estoy analizando más la que está en serie. Y todo esto lo multiplico por el valor del voltaje que quiero dividir, que es el de 30. Y el VB igual, en el numerador, la resistencia que estoy examinando, la de 8. En el denominador, la que estoy examinando más la que está en serie, que es la de 4. Y todo eso lo multiplico por el voltaje que estoy queriendo dividir. Si aplicamos esto en la calculadora, aquí tengo 10 volts y por ley de Kirchhoff de voltajes, el otro debería ser 20, pero bueno, vamos a verificarlo matemáticamente. Ahí está, el otro es 20. ¿Ok? Ya determiné que este es 10 volts y que este es 20 volts, que, repito, satisface la ley de voltaje de Kirchhoff de que en una malla la sumatoria algebraica de los voltajes es igual a cero, que en este caso significa que el voltaje aplicado del 30 es igual al voltaje que está siendo recibido en cada una de las resistencias a nivel de la sumatoria total. 30 igual a 30. Ok, bueno, pero ¿y qué con esto? Lo único que hice fue saber cuánto es el voltaje en cada una de estas resistencias, que son resistencias simplificadas. Pero si yo me devuelvo entonces a mi diagrama original, vean que voy a hacer aquí un poquito de campo, quitando esto y quitando esto. Si ya yo sé que en este sector el voltaje era de 10, como los elementos están en paralelo, aquí el voltaje también es de 10. Y si yo sé que acá el voltaje me dio 20, como esta resistencia está en paralelo, pues también es de 20. Ahora, para practicar el divisor de corriente, ¿qué le parece si nos venimos por acá y sacamos la resistencia total? La resistencia total, el R total, sería 4 más 8 igual 12. ¿Qué me permite esto? Bueno, que puedo obtener cuál es la corriente total que sale de la fuente. En este caso, la corriente total va a ser el voltaje entre la resistencia. En este caso, me está dando 2.5 amperes. ¿Ok? 2.5 amperes. ¿Qué es esta corriente acá? Esta corriente es de 2.5 amperes. ¿Ok? 2.5 amperes. Vean que entonces ya se me cumple en este nodo, que lo podemos llamar el nodo X. Vean que ya se me cumple que tengo el valor de la corriente que entra al nodo y también tengo dos resistencias en paralelo. Entonces yo puedo dividir la corriente que está entrando a ese nodo. Entonces, vamos a hacer cuánto sería
la corriente que pasa por la resistencia de 12 y la que pasa por la resistencia de 6, aunque en este caso solo me están pidiendo la corriente I1, que es la corriente que pasa por el de 12, ¿ok? Entonces, decimos que aplicando el divisor de corriente sería que la corriente I1, abro fracción y ojo acá cómo cambia la fórmula. En el numerador, ¿ok? En el numerador voy a colocar el valor de la resistencia que está en paralelo con la que estoy queriendo averiguar la corriente. Entonces, yo estoy analizando el I1 que pasa por la resistencia de 12. El que está en paralelo es el de 6. Entonces, ese es el que coloco en el numerador. Y en el denominador coloco el que está en paralelo y el que estoy analizando. Y todo esto lo multiplico por la corriente que entra al nodo, que es la corriente que estoy queriendo dividir. Metemos esto en la calculadora y me da 0,83333, ¿verdad? Periódico. O lo que es lo mismo, si expresamos esto como fracción, 5 sextos amper. ¿Ok? Ahora, aplicando este mismo principio solo para practicar, determinemos cuánto sería esta otra corriente, solo para que vean que me tiene que dar la suma de los dos resultados 2,5. Vamos a llamar a esta corriente aquí, la que pasa por la resistencia de 6, vamos a llamarla la IX. Y entonces la IX sería, abro fracción, en el numerador voy a colocar la resistencia que está en paralelo con la del elemento que estoy analizando, que es esa de 12. Y en el denominador, la que estoy analizando más la que está en paralelo. Y todo esto multiplicado por la corriente que estoy queriendo dividir, la de 2,5. Si metemos esto en la calculadora, vean que me da 1,66 o 67, ya redondeado, o lo que es igual a 5 tercios. ¿Ok? 5 tercios de ampera. Si yo agarro y sumo estas dos, ¿ok? 5 sextos más 5 tercios me debería dar 2,5, que es el valor de la corriente que está entrando al nodo. Véalo aquí, 5 sextos más 5 tercios. Resultado, 5 medios, que es igual a 2,5 amperes. Por lo tanto, se satisface que las dos corrientes que salen es igual a la suma algebraica de la corriente que entra, 2,5. ¿Ok? Y bueno, y aplicando este mismo principio del divisor de corriente, puedo determinar cuánto es esa I2. ¿Ok? Porque entonces ahí el I2, voy a calcularlo aquí abajo, el I2 sería el elemento que está en paralelo con el que estoy analizando. Yo estoy analizando ahorita el I2 que pasa por la de 40. ¿Quién está en paralelo con 40? La de 10. Entonces pongo aquí 10. En el denominador pongo la que estoy analizando más la que está en paralelo. Y todo esto lo multiplico por la corriente que entra al nodo, que es de 2,5. Si meto esto en la calculadora,
nos da 0,5 amper o lo que es igual a un medio amper. ¿Ok? Y bueno, ¿qué me pedía a mí este ejercicio? Me pedía que encontrara el V1 y el I1, y que encontrara el V2 y el I2, pero que además me pedía que encontrara la potencia que pasa por la resistencia de 12 y la potencia que pasa por la resistencia de 40. Entonces, la potencia que pasa por la resistencia de 12, la potencia de la resistencia de 40. Y veamos que yo ya tengo aquí estos valores. Dice que el I1 me dio 10 volt, perdón, el V1 me dio 10 volt, el I1 me dio 5 sextos, ¿ok? 5 sextos de ampere. El V2 me dio 20, y el I2, que lo tengo por acá, me dio un medio. Entonces yo puedo calcular la potencia, porque la potencia en este caso es simple y sencillamente voltaje por corriente. En este caso sería 10 por 5 sextos, que sería 833 watts. Y en este otro caso sería 10 por un medio, que serían 10 watts. Y obtuve ya aquí los respectivos resultados de lo que el ejercicio solicitaba, y bueno, esperamos que ese ejercicio haya servido para repasar los conceptos del divisor de voltaje y el divisor de corriente, que como pueden ver tiene esta versatilidad de que me permite, haciendo algunas simplificaciones, poder encontrar voltajes cuando tengo dos resistencias en serie o corrientes cuando tengo dos resistencias en paralelo.